dorsal, los músculos sobre los que descansa, ahí se ven, miren, el pectoral mayor y está el cerrado anterior que no se ve. La irrigación proviene principalmente por la torácica interna y el drenaje venoso y el drenaje linfático va a ser hacia la axila. Recuerden, a través de la vena torácica lateral, la vena axilar, y el 75% de la linfa de la axila, un 25% a la mama contralateral y a los parenales, a los diafragmáticos y un 1% a la mama contralateral. Aquí tenemos el pezón, recuerden que es el nervio T4, específicamente la rama cutánea anterior del cuarto nervio intercostal. Cutáneo anterior, ustedes no tienen los pezones aquí a los lados. ¿Cómo es? Tienen atrás. ¿Cutáneo anterior? Sí, nervio cutáneo anterior, rama del cuarto intercostal. Aquí tenemos costillas, recuerden las costillas verdaderas, las primeras 7, las costillas típicas de la tirada 9. Recuerden que la costilla se articula con su vértebra correspondiente y con la del número superior, o sea, la que está superior a ella. La costilla se articula con el cartílago, una articulación de tipo hialina o primaria, aquí, cartílago, y se fracturan con mayor frecuencia anterior al ángulo. Costilla. Los ligamentos que refuerzan estas articulaciones aquí, los radiados, los longitudinales, el tipo de articulación de cada uno, si son secundarias y primarias. Tienen que saber, estas son planas, aquí, excepto esta que es fibrosa. ¿Cuál es fibrosa? Aquí. ¿Eso es el cerebro? Sí, el fibroso. ¿Y esa no es plana tampoco, la primera? La primera tampoco, la primera es condrosis. Todas estas son cartilaginosas, lo tienen que especificar. 11 y 12. 11 y 12 fibrosa. No, 11 y 12 no, No, entre la 9 y la 10. Porque estas son planas, Ajá. excepto esta que es fibrosa. Por favor. Entonces, inervación motora del diafragma, nervio frénico de C3 a C5, inervación sensitiva, la parte central, nervio frénico, la parte periférica, los intercostales del 5 al 11 y el subcostal. Sensitiva, nervio frénico. En el centro. Entonces, periferia, los intercostales del 5 al 11 y el subcostal. Por este agujero asciende la vena cava inferior, desciende el nervio frénico derecho, durante la inspiración se dilata, recuérdenlo para ayudar al retorno venoso, y está a nivel de T8, T9. Este está a nivel de T10, desciende el esófago y los nervios vagos y se contrae durante la inspiración. Estos están aquí. Esta estructura que pasa se ven ahí, la miácigo, la ácido y el conjunto torácico ascienden. Esto es lo único que desciende, que es la aorta. O sea, cuando la aorta desciende, recuerde que durante la inspiración no se modifica. Nivel T2, 8, 10 y 12. La irrigación del diafragma, la cara superior, que es la frénica superior, que nacen de la aorta torácica, la cara inferior, o la frénica inferior, de la aorta abdominal. No van, no se ven. Músculos no van, que se ven limados. No, o sea, la de la pajilla costal, no puede importar que se inserta aquí, no, nada de eso. Miren, impresiones, se la aprenden todas. Impresión del ventrículo izquierdo, impresión de la aurícula derecha, ácigos, arco aórtico, esófago. Eso también se aprende las relaciones de ambas caras. Relación mediastínica del pulmón izquierdo, relación mediastínica del pulmón derecho. Los efectos del simpático y del parasimpático de cada pulmón. Efecto simpático, efecto parasimpático. Cuál contrae el músculo liso, cuál produce dilatación de los vasos, cuál disminuye la secreción de moco, todos esos efectos del simpático y del parasimpático. Donde drenan las venas pulmonares, que es en la aurícula izquierda, donde nace la arteria pulmonar, que es del tronco pulmonar, no del ventrículo derecho, porque este no es el tronco, estas son las arterias. Irrigación de los bronquios, dependiendo del que señalen, si es este que señalan, nace de las bronquiales, de la aorta torácica. Si es aquí, puede nacer de la aorta torácica, pero también nace de la tercera intercostal y de la bronquial superior izquierda. Perfecto. Recuerden inervación parasimpática, nervio vago. Inervación simpática, los segmentos de T1 a T5. Miren ahí el nervio frénico y el nervio vago.
Apréndanse los efectos parasimpáticos que tiene el nervio vago, tanto en el corazón, en el esófago y el pulmón, o si le señalan el nervio vago y le preguntan cuál de las siguientes funciones presenta el nervio señalado. Y del nervio frénico, lo que inerva, pleura, la hoja, la porción cervical, mediastínica y diafragmática, de la hoja parietal de la pleura. Inerva también pericardio fibroso y la hoja parietal del pericardio seroso, inerva el peritoneo, la vesícula y la inervación sensitiva de la porción central del diafragma, todo lo que inerva el nervio frénico. Miren aquí el nervio frénico de este lado. Miren el conducto torácico, pues apréndanse dónde se forma, en la cisterna del quilo, donde drena, en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo, y lo que drena todo el cuerpo excepto el cuadrante superior derecho. Eso es lo que va a drenar. Tenemos entonces aquí, miren, las venas brachiocefálicas que se forman por la yugular interna y la subclavia, que forman la cava superior. La cava superior, nivel que se ubica, donde drena, tercer cartílago costal, tercera costilla está al mismo nivel. Drena en la aurícula derecha. Cava inferior también en la aurícula derecha, a nivel del quinto cartílago costal. Miren la ácido, ubicado en el mediastino posterior y superior, se forma la lumbar ascendente y la subcostal. Las tributarias directas, se la aprenden. Cada una, bronquiales, esofágicas, intercostales posteriores, de la quinta a la 11, y la intercostal suprema, derecha, tienen que especificar en eso. Miren aquí, inervación de esa parte de la pleura, nervio frénico, si es esta pleura, intercostales. Miren el tronco pulmonar que nace del ventrículo derecho. Miren aquí el laringo recurrente izquierdo, dilatación de la aorta, me afecta el laringo recurrente izquierdo, me afecta el bronquio izquierdo y me afecta el esófago. Son las estructuras con las que se relacionan. De esófago, de dónde a dónde se extiende, a qué nivel atraviesa el diafragma, las impresiones que hace, o sea, sus relaciones con ambos pulmones, su relación con la costilla y su relación con la base del corazón. Irrigación, recuerden que lo irrigan la tiroides inferior, la aorta torácica, las bronquiales y la gástrica izquierda. Eso es lo muy importante de esa imagen, mediastino. No es que tienen que aprenderse el contenido por mediastino, sino la ubicación de cada estructura en que mediastino está. Miren la aorta torácica, las ramas directas, bronquiales, esofágicas, intercostales posteriores, de la 3 a la 11 y la subcostal. Apréndanse las ramas directas de ella. Lo mismo que del arco, pero la del arco se ve. Yo no me acuerdo si eso va, yo creo que sí. La pasamos. El ápex, ubicación, quinto espacio intercostal, irrigado por las interventriculares anteriores. Las ramas de las coronarias, ramas directas, ramas indirectas y los que irrigan. Recuerden que el libro le especifica todo lo que irriga. Lo mismo en la coronaria izquierda. Miren ahí el nodo sinusal. Recuerden que el marcapaso normal del corazón está irrigado principalmente por ¿quién? Coronaria derecha. Y los impulsos, que son de 60 a 100. Tenemos aquí el seno coronario, que va a estar formado por la vena cardíaca mayor, la media y la mínima, o menor. Perdón, la mínima es la forma. Menor, sí, que drena en el fondo. Realmente él es prácticamente una continuación de la vena cardíaca mayor, pero recibe también la media y la menor. Donde drena el seno coronario, aunque se ve aquí detrás de la aurícula izquierda, recuerden que es en la derecha que drena. Miren el ápex ahí de nuevo. La base del corazón está formado por la aurícula izquierda que recibe la sangre rica en oxígeno desde el pulmón. La cara anterior del corazón se relaciona entonces con el esternón y las costillas. Aquí están las válvulas, mitral, aórtica. Apréndanse entonces la ubicación de la válvula, el foco de la válvula y en qué fase del ciclo la válvula está abierta o cerrada. Y hay válvulas que tienen una función, ellas impiden realmente el retorno venoso. Entonces, ¿de dónde a dónde impiden el retorno venoso? Pues si es la tricúspide, del ventrículo a la aurícula,
si es la aórtica, de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces tienen que saber y en qué fase impiden ese retorno venoso. Aquí se ubica el haz de His y aquí se ubica la rama derecha del haz de His. Pues hay que identificar qué se ubica en cada una de esas partes. De nuevo aquí el ápex. Entonces recuerden que el tercio anterior lo irriga la interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Entonces si falta la coronaria izquierda, se afecta la parte izquierda del corazón y la parte anterior aquí. Si es la derecha, yo afecto pues el tercio posterior. El delta V. Son menos tan difíciles. ¿Faltan más? Así todas las preguntas, muchas preguntas en corazón, muchos datos juntos aquí. Miren, tráquea, ápex del corazón, miren el ápex, ahí se ubica, o ventrículo izquierdo, dependiendo de lo que le pregunten. Los ángulos o recesos, costo diafragmático derecho, costo diafragmático izquierdo, costo mediastínicos. Miren aquí los espacios intercostales, recuerden que en los espacios intercostales se ubica el van intercostal, la posición de las estructuras, eso es fácil. Recuerden que ellos van en ese mismo orden, como un van, ven, arteria y nervio, y así van a estar ubicados. La tráquea, inervación de la tráquea, las relaciones de la tráquea, recuerden anterior, tiroides, posterior, esófago, pero como aquí la tráquea que tenemos es una tráquea a nivel torácico, no pongan el tiroides, pues el tiroides se cabe en T1. Entonces aquí con qué se relaciona, con las venas brachiocefálicas, con el plexo pulmonar y con el arco aórtico. Relaciones de la tráquea, si son anteriores. Si son posteriores, más fácil que nada más el esófago. Eso es lo más que usted tiene que ubicarse, ¿verdad? Eso no está tantas cosas. El primer parcial es más fácil. Pónganse a estudiar.